Padre, comemos de ese pan que está puesto en la mesa, dice acá. Comemos, comemos. Amén. Amén, amados. Bueno, habíamos quedado en el capítulo 4. Estábamos comenzando el capítulo 4 de Gálatas y hablamos cosas muy tremendas el día miércoles y quedamos, digamos que versículo 1, versículo 2, versículo 3 lo tocamos quizás por encima y vamos a avanzar nuevamente y vamos a ver hasta dónde llegamos. Dice el versículo 3 del capítulo 4 de Gálatas: así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos esclavizados bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiera a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Eh, Hablamos un poco de estar esclavizados. Primero, inicialmente, hablamos de estar esclavizados a la ley, ¿no? Fue lo que hablamos más que todo el miércoles, que era un tema que ciertamente ocurrió. Pero aparece el tema, dice, cuando éramos niños estábamos esclavizados bajo los rudimentos del mundo. Todos, absolutamente todos, nacimos en el mundo. Todos. Hay algo muy tremendo que está en Juan 3. Sé que todos lo hemos leído, sabemos de qué va Juan 3, pero vamos a leerlo. En el versículo 1 dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un magistrado de los judíos. Este vino a él de noche. ¿A quién? Al Cristo, al Señor Jesús. Y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Es muy interesante cada detalle que se menciona, porque, a ver, ¿cuál es la diferencia, por ejemplo, entre el diálogo que tiene Jesús con Nicodemo y el diálogo que tiene Jesús con la samaritana o con el centurión romano? Noten lo que le dice Nicodemo: sabemos que has venido de Dios como maestro. No como Mesías, no como Señor, sino como maestro. O sea, eres un maestro más. En la época de Jesús había muchos maestros, así como había mucha gente que bautizaba. Él no era el único que hacía milagros. Recuerden ese pasaje en Hechos de Simón el Mago. Era alguien que hacía milagros, que oraba cosas tremendas y poderosas en medio de la gente, hasta que llega Felipe y le arde el celo por la casa del Señor, y eso provoca que él sacuda todo el sistema de hechicería que se movía en esa región donde gobernaba Simón el Mago. Sin embargo, vemos que de repente los apóstoles o Jesús no eran los únicos que hacían milagros o que hacían lo que ellos estaban haciendo. ¿Qué diferenciaba a, digamos, Felipe de Simón el Mago? Bueno, que Felipe oraba por medio del Espíritu Santo y Simón el Mago pues por medio de otros espíritus. O por ejemplo, hay otro pasaje muy interesante donde está Pablo con Bernabé, si no estoy mal. Creo que está en Hechos 19. No lo recuerdo ahora bien cuál es el capítulo, pero donde hay una mujer que comienza a ir detrás de ellos proclamando que ellos son hijos de Dios. Y Pablo llega un momento en que se cansa que esta mujer esté detrás de él y le saca el espíritu que tiene. Esta mujer era una esclava dueña que le pertenecía a una familia, creo que es en Éfeso, o la Odisea, y resulta que viene esta familia y
Cuando se da cuenta que Pablo le sacó el espíritu, va y lo denuncia. Y le dice, no, es que ella por medio de este espíritu inmundo que tenía, no dicen espíritu inmundo, ¿no? Por medio del espíritu que tenía, ella podía adivinar y bueno, todo un tema que hacía y nos daba dinero. Ahora que le sacó el espíritu ya no puede hacer nada de eso, ya que nos está dejando sin plata. Entonces, realmente había mucha gente que hacía lo que hacía Jesús y lo que hacían los discípulos. Y la forma en que Nicodemo se acerca, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. O sea, eres alguien enviado de Dios sin duda, pero eres pues uno más de los que están por ahí. Y de repente has captado mi atención por la forma en que hablas, ¿no? Y todo el tema. Y le dice, sabemos que has venido de Dios como maestro porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Respondió Jesús, verso 3, y le dijo, de cierto te digo, a menos que alguno sea nacido de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Esto ya lo hablamos hace casi un mes, que es lo que de que está hablando el Señor Jesús cuando le dice nacer de nuevo para ver. Versículo 4 le dice Nicodemo, ¿cómo puede nacer un hombre siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, a menos que alguno sea nacido de agua y de espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo nacido de la carne es, y lo nacido del espíritu, espíritu es. Bien, nosotros nacimos en el mundo, no entendiendo el mundo como la tierra, sino entendiendo el mundo como el sistema. Nacimos en el mundo, fuimos enseñados en el mundo y es necesario que nazcamos en Dios, como le está diciendo aquí Jesús a Nicodemo, porque el mundo, el sistema del mundo, tiene unos, dice, rudimentos, de acuerdo a lo que está aquí en Gálatas, unos rudimentos, unos principios elementales. Y el sistema del reino también tiene sus rudimentos. Recuerden lo que estuvimos revisando en Leche Pura, los primeros rudimentos de Cristo. Entonces tenemos que saber en qué nos movemos, ¿no? Dice que estábamos esclavizados bajo los rudimentos del mundo. Ahora tenemos que evaluar, bueno, cuáles son los rudimentos del reino, los rudimentos de Cristo. Ay, no me acuerdo. Bueno, vaya y revise nuevamente Leche Pura. Se habló del arrepentimiento, se habló del lavamiento, se habló de la resurrección, de los juicios de Dios. Y esos 6 rudimentos que se estuvieron trabajando son los rudimentos bajo los cuales nuestra vida debe funcionar. Un rudimento es un primer principio, a partir del cual es algo muy básico, a partir de lo cual lo más complejo, lo más avanzado puede desarrollarse. Entonces, si yo no tengo claro cuáles son los rudimentos de Cristo, y por tener claro no quiero decir que usted se sepa la lección de memoria, sino de que usted está caminando en pos de que eso se establezca, entonces, ¿bajo qué rudimentos estamos caminando? Si son los rudimentos del mundo, ciertamente estamos esclavizados. Esclavizados. Y tenemos una fe, como ya lo vimos el miércoles, infantil, una fe niña. Dios nos va a responder, Dios va aquí, Dios allá. O sea, no estamos diciendo que Dios no vaya a, pero vamos a ser niños. Entonces el proceso de madurez empieza con que yo comience a poner por obra, a establecer. Imagínese que usted es como una casa. Está la piedra angular puesta. Ahora, Pablo va a decir en Corintios que cada uno mire cómo sobreedifica sobre la roca, con oro, plata, piedras preciosas, o con madera, heno u hojarasca. Si cada uno decide cómo sobreedificar sobre la roca, lo primero que ponemos después de la piedra del ángulo son los rudimentos, los primeros cimientos.
¿Yo puedo tener los primeros cimientos de este mundo sobre la piedra del ángulo? Claro que sí, claro que sí. ¿O puedo poner los rudimentos de Cristo sobre la piedra del ángulo? Claro que sí. ¿Cuál es la diferencia entre el uno o el otro? Que los rudimentos de este mundo son la madera, el heno y la hojarasca. Imagínese que usted coloca heno como rudimentos y encima del heno a usted se le ocurre colocar oro. El heno tiene que soportar el peso del oro. ¿Qué va a pasar ante eso? Pues se va a caer la edificación. Muchas veces hay partes o hay cosas que quizás no nos andan, no porque estemos haciendo mal lo que estamos haciendo en ese momento, sino porque el rudimento sobre el cual estamos edificando no es capaz de sostener. Entonces tengo una revelación sobre cómo avanzar en algo, pero el rudimento que debe sostener esa revelación no está fuerte. Por más que yo coloque encima y haga bien la nueva revelación, si yo no corrijo el rudimento, con el tiempo la edificación se va a caer. O al menos esa parte de la edificación se va a caer. Entonces es importante que nosotros revisemos los rudimentos, los principios elementales, presentarnos delante del Señor. Bueno, Señor, ¿cuáles son los principios elementales bajo los cuales yo estoy edificando mi vida? Y a partir de eso, uno ya comienza a corregir. Usualmente esos principios fueron enseñados por quienes. Bueno, en primer lugar, por nuestros padres. Hay cosas que nos enseñaron que están bien en Dios y hay cosas que nos enseñaron que están mal en Dios, aunque tengan apariencia de bondad en el mundo. Cuando voy a evaluar los principios elementales, los rudimentos, mi medida no es lo que dice la gente o lo que yo considero que está viendo mal. La medida es la piedra del ángulo. La piedra del ángulo. El Señor nos hablaba en el tiempo de oración de qué? De los montes, ¿no? Entonces, ¿qué son los montes? Lugares de gobierno, lugares altos. Todos tenemos montes. Y ahí es donde tenemos que nosotros que la piedra sea puesta en el monte y mirar si ese monte es conmovido o no, si se mantiene o no se mantiene. Entonces, debemos evaluar los rudimentos, pensamientos sutiles que se nos pasan y que están condicionando nuestra conducta. Son cosas que nos esclavizan, dice aquí. Ay, bueno, la verdad, usted, lo que hablábamos, por ejemplo, de esta joven de Florida, que qué viene a hacerla, por colocar el ejemplo de ella, qué viene a hacer la medicina en ella si no se administra desde Dios, viene a ser un rudimento que la esclaviza. Porque sucede algo y como todo es filtrado a través del conocimiento de medicina, nunca va a haber las posibilidades en Dios, sino las posibilidades en la medicina. Eso es un rudimento, algo sobre lo cual nuestra vida comienza a desarrollarse. Entonces, supongamos el caso de un médico, que no es esta chica, que es médico, 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 de repente se convierte y de repente él tiene un diagnóstico de un tumor maligno en el cerebro, justamente donde está la glándula pineal, es decir, en el centro del cerebro. Y bueno, le dice un oncólogo amigo de él, la verdad es que, a ver, tú y yo sabemos que hacer una extracción allá es imposible. Entonces, contando, te quedan 2, 3, por muchos 6 meses de vida. Los dolores de cabeza van a ser terribles que te van a dar en estos 6 meses. Así que te recomiendo, mira, hay una nueva fármaco que han sacado que contiene cierto grado de morfina que te puede servir. Claro, vas a estar todo el día un poco adormecido y todo el tema, pero no vas a tener dolor. Si los rudimentos de este hermano eh,
es todo el conocimiento que tiene, él se va a dar por desahuciado. Por otro lado, si su rudimento es la roca, son los principios elementales de Cristo, él no se va a desahuciar. Él va a escuchar al Señor y va a saber cuál es el propósito del Señor detrás de todo eso. Pablo nos habla en Corintios de tres tipos de creyentes: creyentes carnales, creyentes almáticos y creyentes espirituales. Entonces, este hermano sin duda es un creyente carnal y un creyente almático. Él lee la Biblia, escucha las alabanzas, dejó de escuchar la música del mundo, todo el tema, pero finalmente es alguien que cree en Dios, pero no le cree a Dios. Es algo que nosotros hablamos, ¿no? Hace, no recuerdo, 2 semanas en una de las reuniones de la madrugada. En lo práctico todos creen en Dios. Sí, en lo práctico todos creen en Dios. Pero realmente no todos le creen a Dios. Porque cuando le creemos a Dios, nuestra vida es transformada. Entonces debemos revisar rudimentos, principios elementales. ¿Bajo qué estamos? ¿Por qué actúo como actúo? ¿Por qué no puedo ser de otra manera? ¿Por qué pienso como pienso? ¿Por qué ante ciertas circunstancias o situaciones mi respuesta termina siendo esta, que es en la carne, que es en Adán, y no una respuesta en Cristo? ¿Por qué a veces es tan difícil que se manifieste Cristo? Bueno, rudimentos. Tenemos que ir a revisar los rudimentos, porque la roca está puesta. Somos gente que estamos sobre la roca. Somos gente que estamos, sí, claro, sin duda, no lo podemos dudar, si no, no estaríamos aquí. La pregunta es rudimentos, rudimentos. ¿Por qué hacemos lo que hacemos y pensamos lo que pensamos? Y lo que sigue del versículo 3 es muy tremendo, porque dice: cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Cuando vino el cumplimiento del tiempo. Y aquí es donde entra lo que el Señor nos ministraba de la mesa de Isaacar. Una de las características de la mesa de Isaacar es que la tribu de Isaacar eran los entendidos en los tiempos. Vamos a leerlo. Ya les digo el versículo. Eso está en Primera de Crónicas 12:32. Voy a leerlo. Aquí está David convocando el ejército, está llamando de cada tribu, y de cada tribu se menciona una característica. Y dice: de los hijos de Isaacar, Primera de Crónicas 12:32. De los hijos de Isaacar, expertos en discernir los tiempos, con conocimiento de lo que Israel debía hacer. Sus jefes eran 200 y sus parientes estaban bajo sus órdenes. La Dios habla hoy dice de la tribu de Isaacar, gente experta en conocer los tiempos para saber lo que Israel debía hacer. La Nueva Biblia Latinoamericana de hoy dice de los hijos de Isaacar, expertos en discernir los tiempos. La Nueva Traducción Viviente dice: todos estos hombres, hablando de la tribu de Isaacar, entendían las señales de los tiempos y sabían cuál era el mejor camino para Israel. ¡Wow! Una versión internacional dice: de Isaacar, 200 jefes y todos sus parientes bajo sus órdenes eran hombres expertos en el conocimiento de los tiempos, que sabían lo que Israel tenía que hacer. La palabra de Dios para todos. La tribu de Isaacar entendía muy bien lo que pasaba en ese tiempo y sabía lo que Israel debía hacer. Bueno, esta traducción está un poco regular, ¿no? Reina Valera, bueno, dice prácticamente lo mismo. Entendidos en los tiempos, dice la Reina Valera 60. Entonces Isaacar es la tribu que está entendida en los tiempos, que sabe administrar cada tiempo, y si es entendida en los tiempos sabe
qué es lo que se debe de hacer. Y aquí aparece este tema en el versículo 4, cuando vino el cumplimiento del tiempo. El primero que es entendido en los tiempos es Dios. El ser entendidos en los tiempos es un atributo de Dios que en la medida que Cristo va creciendo en nosotros, nosotros desarrollamos. Es decir, a medida que Cristo va creciendo, nosotros nos volvemos más entendidos en los tiempos. Es algo que viene de Dios. Es algo que viene enteramente de Dios. Ahora, ¿Dios está atento a los tiempos? Sí. Vemos aquí que Él estuvo atento a los tiempos. Dice, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer. Ahora, pensemos en el cumplimiento del tiempo y todas las cosas que pasaron, lo que se está narrando en este pasaje. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, ¿cuándo sucede eso? Bueno, no sabemos la fecha exacta, se cree que es más o menos el año 3 antes de Cristo, pero es cuando el ángel Gabriel se le presenta a María. O desde que el ángel se le presenta a Zacarías en el templo, el papá de Juan el Bautista. Juan es un anunciador de tiempos, Juan el Bautista. Preparen el camino del Señor, está anunciando lo que va a pasar. Aunque era de la tribu de Leví, él compartía una característica de Isaacar, entendido en los tiempos. Y como Juan era entendido en los tiempos, él iba a bautizar. Noten, cuando somos entendidos en los tiempos, se nos otorga aquello que debemos hacer. Cuando yo no entiendo los tiempos, yo hago cualquier cosa. Si le preguntáramos a Juan, Juan, ¿por qué estás bautizando? ¿Por qué haces esto? Él respondería, pues porque ya el Mesías viene. ¿Tiene sentido que Juan hubiera nacido 100 años antes de Cristo y se parara en el desierto a decir eso y a bautizar? No. ¿Por qué? Porque sabemos que Jesús debía ser bautizado por Juan. Entonces él debía padecer en un momento en el que Jesús también estaba vivo en carne y hubiera podido bautizarlo. Juan Bautista, hombre entendido en los tiempos, provocó un sacudimiento en toda su época, empezando por algo tan simple, y creo que lo hemos mencionado, pero voy a volverlo a mencionar. Pensemos en Juan. Juan es una figura muy interesante, Juan el Bautista. Juan es hijo de Zacarías, que es un sacerdote. ¿Cómo sabe que es sacerdote? Bueno, cuando el ángel se le presenta, él está quemando el incienso en el lugar santo. Así que los únicos que entraban ahí eran los sacerdotes. Hijo de un sacerdote, hijo de Zacarías, y por ser hijo de sacerdote, Juan debería llamarse Zacarías Junior. Pero no, él se llama Juan. ¿Listo? Adicional a eso, había un rudimento muy fuerte el cual el Señor tiene que tratarlo a propósito de los rudimentos. ¿Cuál? El ángel enmudece a Zacarías, al papá de Juan, para que no fuera a meter la pata. El papá estaba ahí como impactado, como aquí, como allá, y simplemente, ¡puf!, lo enmudece y le dice, le vas a poner Juan, punto. No Zacarías Junior, tradición, había una tradición. Juan, empezando por su nombre, comienza a romper las tradiciones. Luego piensa en algo, si él era un hijo de un sacerdote, y lo hablamos, o sea que era de la tribu de Leví, y eso lo hablamos el lunes, Juan debía ser educado en el templo. Juan debería de trabajar en el templo. Ahora, ¿dónde vemos a Juan? En el desierto. ¿Cuál era el templo de Juan? El desierto. Juan rompe, para el pueblo el templo era lo máximo. Al punto que cuando le destruyen el templo, ellos sufren.
Ellos sin el templo les quedaba muy difícil ser fieles a lo que creían. El templo era el símbolo máximo de la religión judía. Era el templo, el Santísimo. Si juras, lo vamos a leer en los evangelios, si juras por el templo, era tremendo el templo, era una figura idolátrica muy fuerte en Israel. Era un edificio. Pero Juan rompe con esa cultura idolátrica de Israel. ¿Por qué? Porque Juan es capaz de obedecer a Dios en un lugar donde no hay templo y no hay símbolos y no hay figuras. ¿Dónde? El desierto. ¿Qué hay en el desierto? Arena. Arena. En una época en que todos necesitaban ir al templo y ver el templo, Juan se levanta en el desierto. El desierto es el templo de Juan. Él como levita debía estar en el templo, pero Dios lo lleva al desierto. Y no solo eso, está vestido de piel de camello. Levítico 11 nos dice que el camello es un animal inmundo. O sea que está vestido con la piel de un animal inmundo. Ah, pero ¿por qué? Piense, ¿cuál es el animal más hábil para andar en el desierto? De seguro está pensando en el camello. La vestidura de Juan no pasa por la inmundicia. Habla de su habilidad de moverse en el desierto, porque él ministraba en el desierto. Y no solo eso, ¿qué comía Juan? Miel silvestre y dátiles. Ya sabemos que esa miel silvestre no es miel de abejas, sino es una miel de flores. Y los dátiles es un fruto que da el sicomoro. Entonces, Juan rompe toda la tradición que él tenía que haber heredado. Ahí está Juan, con piel de camello, comiendo miel con dátiles. Y él introduce a Cristo. ¿Por qué? Porque el tiempo se había cumplido. O sea que Dios necesita anunciadores de tiempos, sí. Juan fue un anunciador del tiempo del Mesías. Y para Juan, el entender el tiempo le cambió toda su vida, literalmente. No hace lo que se supone que debería estar haciendo, no está donde se supone que debería de estar, no se viste como se supone que debería vestirse y no come como se supone que debería comer. Como Juan entiende los tiempos, él sabe qué puede y qué no puede hacer. Él sabe aún cómo vestirse y cómo comer. Nosotros debemos entender el cumplimiento de los tiempos. Acompáñenme un momento a Daniel 9. O sea, el libro de Daniel, permítame lo busco porque no tengo ni idea, ya lo encontré. No sabía dónde estaba. En la textual cuarta tiene esto en desorden. Bien, Daniel 9, vamos a leer el versículo 1. Dice, en el año primero de Darío, hijo de Asuero, del linaje de los Medos, que fue hecho rey sobre el reino de los Caldeos. A ver, ¿de qué está hablando acá, mis hermanos? Daniel va a Babilonia, tierra de los Caldeos, que del rey era Nabucodonosor. En un momento Babilonia es conquistada por los persas, o sea, aquí Daniel, aunque está en Babilonia, está bajo el gobierno de Darío, rey persa. Ya el gobierno babilónico había sido derrotado por los persas. ¿Listo? Versículo 2 de Daniel 9. En ese primer año de su reinado, yo Daniel, esto es tremendo, entendí de los libros que, según la palabra de Yahweh dada al profeta Jeremías, el número de los años que había de durar la desolación de Israel serían 70 años.
¿Qué entendió? Tiempos. Está entendiendo tiempos. Está entendiendo tiempos completamente. Y el ese entender tiempos lo mueve a lo que sigue. Dice que él vuelve su rostro hacia Yahweh, a Elohim, buscándole en oración y ruego. Se mete en ayuno, en silicio y ceniza, o sea, entra en un tema tremendo. Comienza a confesar pecados de todas las generaciones. Versículo 5 dice: hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente, hemos sido rebeldes, nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas, no hemos obedecido a tus siervos los profetas. Comienza a confesar pecados. Tiene una visión en el versículo 20. Dice: y aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado, tremendo, y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Yahweh mi Elohim por el monte santo de mi Elohim. Y mientras hablaba en oración, el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, enviado con presteza, me tocó en la hora del sacrificio de la tarde. Tiempos. Otra vez nos está marcando tiempos. A la hora del sacrificio de la tarde. No fue a cualquier hora. Tiempos. A la hora del sacrificio de la tarde. Y explicándome, habló diciendo: Daniel, ahora salí para darte sabiduría y entendimiento. Wow. Entender los tiempos, el cumplimiento de los tiempos nos ensancha, nos expande. Daniel entiende los tiempos. Por entender los tiempos se mueve de una manera. Y viene el ángel para darle sabiduría y entendimiento. Acuérdese lo que hablamos el sábado. Dijimos que la sabiduría no es algo que la buscamos en los libros, es algo que está en nuestro corazón y de lo cual nuestro corazón se llena. Y el entendimiento también lo vimos que está en nuestro corazón, no en nuestra mente. Versículo 23. Al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela. Porque tú eres varón muy amado, presta pues atención a la palabra. Le suelta una palabra, Daniel la entiende. Y el capítulo 10 dice: en el año tercero de Ciro, rey de Persia, note, este primer suceso de Daniel 9 acontece en el reinado de Darío. Ahora estamos con Ciro, rey de Persia, cambió, se movieron los tiempos. Fue revelada palabra a Daniel llamado Belsasar, palabra verdadera, acerca de un gran conflicto, y él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. En aquellos días yo, Daniel, estuve afligiéndome por espacio de 3 semanas. Este es el famoso ayuno de 21 días de Daniel. No comí manjar delicado, ni carne ni vino entraron en mi boca, ni me ungí con ungüento, o sea, como que tampoco se bañaba, hasta que fueron cumplidas 3 semanas enteras. Tiempos. 3 semanas, no 2, no 2 y media, no una, no un día, no 2 días, no un mes, no 200 días, no 40 días, tiempos, 3 semanas. El día 24, tiempos, del mes primero, tiempos, estaba yo a la orilla del río Hidekel. Y alzando mis ojos miré, y aquí un varón vestido de lino blanco, ceñido sus lomos de oro de Ufaz. Versículo 12 del capítulo 10, me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de mi Elohim, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras he venido. El príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Tiempos. Los tiempos, noten lo que está diciendo aquí y es muy importante. En el versículo 12 y 13 dice que él, desde que se dispuso, fue enviado, este ángel que está hablando, este varón, perdón, que está hablando con Daniel. Y en el versículo 13, pero cuando vine a tu encuentro, me salió el príncipe de Persia y estuve peleando con él por 21 días, se me opuso por 21 días. Tiempos, son cosas, el tiempo no lo entendemos, o sea, ¿quién nos comienza a marcar los tiempos? De acuerdo a lo que nosotros comenzamos a ver en los lugares celestiales.
en los lugares celestiales. Daniel quizá no tenía ni idea de lo que estaba ocurriendo allá, de esa oposición del príncipe de Persia. Pues el ser entendido en los tiempos lo llevó a romper la oposición para que él pudiera bajar a darle lo que tenía que entregarle. Los tiempos, entender los tiempos nos cambia todo. ¿Por qué seguimos viviendo como si estuviéramos en la ley? Cuando en realidad ya no estamos en la ley, sino en la fe que iba a ser revelada. Tenemos, nuestra vida debe ser la manifestación del tiempo en que el Señor nos tiene. Hace poco hablaba con una joven que hace un tiempo se le dio una instrucción de que el Señor le dijo esto: es tiempo de llorar. Hace no recuerdo qué será, 4 meses, 5 meses, a comienzo de año. Es tiempo de llorar. Y la nueva instrucción del Señor fue: es tiempo del gozo. Listo, sigo con ganas de llorar, pero ya el Señor me dice que el tiempo de llorar pasó, que tengo que entrar al tiempo del gozo. Tengo que hacer todo para entrar al tiempo del gozo. Ay, no puedo quedarme, ay, pero verá usted, aquí estoy sufriendo, pobre de mí. O sea, ya, el Señor dice que ya lloraste lo que tenías que llorar, es tiempo del gozo. Entra en el gozo del Señor. Claro, me alineo a los tiempos. Todo tiempo, a ver, el tiempo es tiempo, y tocamos quizás un poquito de estos temas. El tiempo es tiempo no porque pase, sino por el contenido que tiene. Por ejemplo, de las 5:30 a las 7:10 que estamos reunidos nosotros, ¿qué llena el tiempo? Lo que el Señor está hablando. Ese tiempo entonces tiene un contenido. Y ese contenido demanda de nosotros una posición, una actitud. Estamos todos sentados escuchándonos. Ahora, cuando yo no sé el contenido con el que debe llenarse el tiempo, yo estoy caminando fuera de diseño. Por ejemplo, el sábado es la reunión. Listo. ¿Con qué lleno el tiempo del sábado en la tarde? Ah, bueno, con la reunión. Bueno, amén. Pero resulta que a mí me da porque el sábado me voy a ir a cine. Porque bueno, qué religioso, hermano. Todos los sábados la reunión, ¿no? Dios no es religión. Dios es vida, brother. Ahí están, ¿no? Eh, el tiempo que debía llenarse de una medida de Cristo se está llenando con una medida del sistema de este mundo. No porque el cine sea del sistema de este mundo, que sí lo es, sino porque estoy llenando el tiempo con algo que Dios no me ha pedido que lo llene. Si es tiempo de reunión, es tiempo de reunión. Funciona el diseño. Si es tiempo de cine, pues es tiempo de cine. Voy al cine. Funciona el diseño. Se trata de estar y hacer lo que Dios nos pide que hagamos. No se trata de seguir una serie de órdenes religiosas. Si Dios dice es tiempo de cine, es tiempo de gozo, pues comienzo a configurar mi vida para que el gozo se produzca y a meterme en oración para que el gozo se produzca. Por eso Pablo continúa diciendo en el versículo 5, para que redimiera a los que estaban, de Gálatas 4, para que redimiera a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. ¡Wow! ¿Por qué nos redime de la ley? Recuerda eso que dice en Romanos: todos los que son guiados son hijos de Dios. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. ¿De qué está hablando? Tiempos. El que es guiado llena el tiempo de la medida de la plenitud de Cristo. El que no es guiado llena el tiempo con el sistema de este mundo. Y ahí estamos. Ay, ¿por qué no avanzamos? ¿Qué será? Mira la medida de los tiempos
¿De qué la has llenado? ¿Ha sido entendido en los tiempos? ¿Sí o no? Ay, bueno, verá usted, a veces me quedo dormido en la reunión de la madrugada, pero igual suben el audio, o sea, da lo mismo. No, no da lo mismo. Es importante estar, como es importante escuchar después el audio, pero no es lo mismo. Ay, después yo miro la transmisión que hicieron. Es que, mm, es que me llegó una visita. Bueno, pues visita, venga, este es el tiempo de la reunión. Llegaron a buena hora, vamos a sentarnos todos en la reunión y después ya comemos algo. Pues estamos en tiempo de reunión, así que bueno, le atendemos, pues vamos a meternos en la reunión. Tiempos. Entender los tiempos nos cambia todo. Entender los tiempos nos pone en una plataforma diferente. Entender los tiempos nos hace avanzar en Cristo, en Cristo. Y está ese sello, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. ¿Quiénes son los hijos entonces? Los que son guiados. Los que no están bajo la ley, porque nos redimió, nos compró. Recuerden que ya hablamos que era redimido. Amén. Vamos a orar. Padre, enséñanos a entender los tiempos, Señor. Que nuestra fe, que nuestra vida, que nuestras palabras, que nuestras vestiduras manifiesten el tiempo, Señor, en el que tú nos tienes. Manifiesten el tiempo, Padre. Queremos ser anunciadores, Señor. No por hablar o por gritar, sino porque nuestra vida anuncia, nuestra vida misma es una voz que anuncia, es una voz que profetiza, que marca, que rompe los tiempos, es una voz del cielo, nuestra vida misma, Señor. Que cuando salgamos a la calle y caminemos, Señor, la creación comience a reconocer en nosotros la voz, comience a reconocer que nosotros somos voz, que anunciamos tus tiempos. Que tu luz venga y exponga todo rudimento, Señor, de este mundo que aún tenemos. Aún los tenemos, Padre, todos los tenemos, pero queremos ser libres de ellos, no queremos ser esclavos, porque queremos que nuestro corazón esté en tus rudimentos, para poder manifestar la fe que va a ser revelada y entender, Señor, y entender. Danos conciencia, Padre, conciencia de los tiempos, conciencia de Cristo.